Toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Beabushai, Bahashem, Bahakdash. Doble honor a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en total sinceridad y humildad. Y Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Bahashem, Beabushai en total sinceridad y humildad hasta el día de la muerte, o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Con todos, Shalom, hermanos y hermanas. En esta oportunidad, el Espíritu me lleva por este tema que titula No vi templo, haciendo referencia a Apocalipsis 21 y 22, que voy a leer. Apocalipsis 21 y 22. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. ¿Ok? Y acá hay que tener un punto claro de que cuando se llegue al reino, el reino va a ser físico, ¿de acuerdo? El reino va a ser físico, el reino no va a ser algo que mucho se cree, totalmente espiritual, que va a ser invisible y ustedes saben, ¿no? Cómo es que se razona con el tema de la salvación, al menos la salvación que crea el mundo, ¿bien? Y tampoco es una contradicción, ¿ok? Porque si decimos que el reino va a ser físico y va a ser aquí en la tierra, pues las escrituras lo dicen, es real, ¿ok? Y cuando dice no vi templo, pues la gente lo primero que se le viene a la mente, oh, pero si no hay templo, quiere decir que no, que el Señor, vamos a estar todos con el Señor y vamos a estar todo bien y no va a existir nada y vamos a estar fuera de aquí, de este plano y cosas así, ¿ok? Pero están en un error y vamos a demostrar por qué. Dice Isaías 60 y 10, vendrán extranjeros para reconstruir tus ciudades y sus reyes te servirán. Aunque te destruí en mi enojo, ahora tendré misericordia de ti por mi gracia. ¿Okay? Y esos extranjeros se está refiriendo a las naciones, a los gentiles naturales, ¿correcto? Gentiles naturales van a ser los que vengan y estén reconstruyendo nuestras ciudades, reconstruyendo este mundo, luego de la destrucción termonuclear que será desatada por el mismo Señor, Yahweh Bashem Yahushai, ¿ok? Que cada día más nos estamos acercando a eso. Entonces, si las naciones extranjeras, es decir, los gentiles naturales, las demás naciones, van a servir de mano de obra para reconstruir este mundo, eso ya debe darte a entender de que este lugar, que el reino va a ser físico, ¿de acuerdo? Entonces, otro ejemplo es el siguiente. Eclesiastés 1 y 4. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Entonces la tierra no va a dejar de existir, ¿de acuerdo? Este mundo no va a dejar de existir, solamente va a ser limpiado y será limpiado mediante fuego, así como la primera muerte fue el agua, refiriéndonos al diluvio, y el Señor mismo hizo un pacto que ya no iba a, que ya no iba a ahogar al mundo, que ya no lo iba a limpiar con agua, pues ahora tiene que ser la dualidad, lo contrario. ¿Cuál que es lo opuesto al agua? Pues el fuego, ¿de acuerdo? Entonces el Señor va a limpiar con fuego en esa llamada segunda muerte. Otro punto que rescatar acá es que cuando dice Apocalipsis 21 y 22, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. También quiere decir que para el reino, un reino físico, ¿ok? El Señor Yahweh Yahushai estará con nosotros, bien, porque vamos a ser perfectos, lo cual nos lleva aquí. Hebreos 8.
Voy a empezar en 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y se está refiriendo al primer pacto, ¿de acuerdo? Ahora, no quiere decir que sea defectuoso, nada de eso, sino nosotros fuimos los defectuosos por no haberlo acatado en totalidad, y básicamente porque estamos en esta carne y no podemos hacerlo. Mas sin embargo, tenemos la posibilidad de hacer nuestro mayor esfuerzo. 8. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor Yahweh Hashem Yahushai, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿De acuerdo? Que la palabra nuevo ahí vuelve a la palabra griega kainos, que significa refresco, es decir, refrescar el primero. ¿De acuerdo? Y al momento de que esto suceda, pues vamos a nosotros ser cambiados de cuerpos a unos cuerpos perfectos, programados con las leyes, estatutos y preceptos para ya nunca más fallar. Y si tú nunca más fallas, eso quiere decir que eres perfecto. Y vamos a ser perfectos, ¿por qué? Porque Yahweh Hashem Yahushua estará en nosotros mediante su palabra y su espíritu. ¿Ok? Ahora dice 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor Yahweh Hashem Yahushai. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor Yahweh Hashem Yahushai, pondré mis leyes en la mente de ellos. Ahí está. Ok. El Señor Yahweh Hashem Yahushai va a poner las leyes, estatutos y preceptos, va a poner su palabra en nuestra configuración de fábrica. Bien, dice: y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. ¿Correcto? Entonces, partiendo de acá, sabemos entonces que Yahweh Hashem Yahushai lo que va a hacer es volvernos perfectos, pero no nos puede volver perfectos en esta carne pecaminosa, ¿verdad? Debe haber un cambio para eso. 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Bien. ¿Y por qué va a ser eso? Porque nosotros vamos a estar en concordia con el Señor, puesto que vamos a ser perfectos. Las palabras van a estar en nosotros mismos y ya no vamos a pecar. Va a ser imposible poder pecar en el reino. ¿Ok? Vamos a ver cómo sucederá eso. 1 Corintios 15 y 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, es decir, a la séptima trompeta, que son los misiles nucleares, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Ves? Transformación. Va a haber una transformación en nosotros, y es ahí en donde nosotros vamos a estar bien. ¿Ok? Vamos a ser perfectos. Acá te voy a decir cómo. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Ok? Y nosotros estamos dirigiéndonos ¿hacia dónde? Hacia la vida eterna. ¿Y quién nos puede dar la vida eterna? Yahushai, Yahweh Hashem Yahushai, por medio de Yahushai. ¿Ok? Porque Yahushai es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, nosotros estando en la vida, nosotros estando en el Señor, ¿ok? Tenemos esa chance de vestirnos de inmortalidad en este tiempo, ¿ok? Porque muchos no van a verlo, no van a hacerlo y van a morir y van a volver en el reino para cumplir Romanos 11, que es el cumplimiento, ¿ok? Donde todo Israel será salvo, porque todo Israel sí va a ser salvo, pero dividido en dos. La primera parte, que son los elegidos y el remanente en este mundo, en este tiempo, en este final de tiempo de Sawedom, en este fin del mundo. Y la segunda parte, pues, resucitará como hijos de los elegidos en el reino. De esta misma manera,
vestidos de incorrupción, vestidos con ropas inmortales, es decir, vamos a tener cuerpos inmortales, vamos a ser transformados. Bien, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Correcto? Entonces, como dice acá, Apocalipsis 21 y 22, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Yahuwah Shem Yahushai Todopoderoso y el Cordero Yahushai son su templo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la palabra de Yahuwah Shem Yahushai va a estar en nosotros. ¿Correcto? Y asimismo vamos a ser perfectos. Bien, en este reino nuestro físico que está por venir. A ello también debemos de sumar lo siguiente. Éxodo 25 y 1,8. Y habló el Señor Yahuwah Shem Yahushai a Moisés diciendo, voy a saltar a 8, porque ahí le da varias pautas. Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Entonces, el Señor mostró a Moisés en ese momento los cielos y cómo iba a hacerlo aquí en la tierra. Le dio el ejemplo de lo que hay en los cielos. ¿Bien? Y en este momento, pues, todo es una sombra, ¿correcto? Somos el templo del Señor nosotros mismos, ¿ok? ¿Por qué? Porque en nosotros Él está guareciendo su espíritu, que es su palabra, dice, pero no somos perfectos todavía para que el Señor more en nosotros de esta manera, ¿verdad? Como le dice acá, y como le dice acá, ¿verdad? Y como le dice aquí, porque Selak, y como lo dice aquí, ¿por qué? Porque todavía no llega el momento, ¿verdad? Y hay muchos israelitas que ya creen estar en ese segundo pacto, ya creen estar en ese segundo pacto porque dicen seguir toda la ley cuando eso es imposible. Es humanamente imposible poder seguir toda la ley, ¿ok? Entonces, el Señor le mostró a Moisés cómo debía de hacer las cosas aquí, la sombra, enseñar a su pueblo, hasta el momento en que lleguemos a este punto, que seamos perfectos, ¿verdad? Ahora, Hebreos 10:1, el sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, la cual leímos en el versículo anterior, Éxodo, dice, era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. ¿Ves? Entonces todo lo que nosotros podemos apreciar y ver en este tiempo, ¿verdad? Es algo muy limitado a aquello que es eterno, aquello que está en los cielos, aquello que va a ser aquí muy pronto. Bien, mucha de nuestra gente ya está embriagada y está borracha y por eso cree que este mundo es todo lo que tienen y quieren salvarlo, pero verdaderamente no es así. Hay cosas mucho más elevadas, inexplicables, inefables, man. Que inefable significa que no sé, algo que no encuentre palabras para describir, ¿correcto? Y lo mismo pasó en el tiempo antiguo. Moisés recibió la orden de poder hacer lo que había, okay, en los cielos, hacerlo aquí. Pero solamente, como les digo, es una sombra. Bien, como dice la escritura, dice, bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Porque todo era físico, carnal. ¿Ok? Ahora, en el reino, ¿ok? Cuando dice no habrá templo ni nada de eso, es porque también no va a haber sacrificios. ¿Ok? Ya Yahushua fue el último sacrificio y si nadie va a pecar, no hay posibilidad de que haya sacrificios, porque los sacrificios son para expiación. ¿Qué pecado se puede expiar siendo perfectos? Ninguno.
Y esto solo aplica a Israel, no aplica a las demás naciones. Las demás naciones sí van a cagarla, y ahí vamos a estar nosotros para poder resolver los conflictos, para imponer la ley nuestra, ¿ok? Y ellos van a estar contentos con ese régimen, ¿bien? Pero esto demostrando de que lo que existe acá, esta sombra que hay aquí, ¿ok? Solamente es un anticipo, es decir, es una probadita de lo que iba a venir más adelante, lo que está a punto de suceder, ¿bien? No es lo completo, y tampoco podíamos estar completos con algo que no estaba completo, bien, entonces recién vamos a ir a ese punto. Hechos 7:48-9. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta, ¿ves? Entonces, eh, naturalmente, y esto igualmente aplica a este tiempo, todas estas iglesias y estos lugares de adoración no son los correctos, ¿ok? El Señor no puede ser encasillado en un templo hecho por manos humanas, y no se puede decir que aquí está y allí no está, porque Él está en todo lugar, ¿correcto? Él está en todo lugar. Entonces, ¿por qué razón dice no vi templo? ¿Por qué? Porque el Señor fue el último sacrificio, ¿ok? En el reino ya no habrá más necesidad de eso, porque vamos a ser perfectos. Reitero, el sacrificio es para poder expiar pecados, un sacrificio, limpiar esas obras, pero como ya no vamos a pecar, no va a haber necesidad de hacer eso. Y que Yahweh y Yahabushai van a ser el templo, porque sí, porque el Altísimo no habita en templos así, hechos por mano de hombre, era solamente una imagen, era el proceso temporal, lo que se estaba dando aquí, nada más, ¿ok? Pero nuestra gente lo llevó a otro nivel. 49. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Absolutamente no, porque Él es el creador de todo, ¿me? Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Pues mantener este orden, ¿ok? Hasta que todo sea concluido, hasta que el Señor vuelva y todo pueda ser completo. Bien, en este momento no es completo, solamente estamos viviendo la sombra de las cosas por venir, y hay muy poco de esa sombra, man, porque el mundo está totalmente dominado por este diablo. O bueno, no puedo decir totalmente, porque si es totalmente sería el 100%. Entonces, el mundo está en gran parte dominado por este diablo, que es Esaú-Edom, el autoproclamado hombre blanco, el mismo que emborracha con sus filosofías, haciendo creer de que esto es la totalidad de todo lo que van a vivir, cuando eso es falso. Esto no es la totalidad, esto no es lo inmortal, no es lo eterno. Bien, 1 Corintios 3:16. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Ves? Entonces, al nosotros ser el templo de Dios, ¿ok? Es la probadita, ¿ok? Esto de acá es la probadita de lo que va a hacer en el reino. Nosotros poseyendo el poder espiritual del Espíritu Santo para poder discernir las palabras, para poder discernir espíritus, para poder enfocarnos y poder ver la realidad de las cosas, nosotros estamos poseyendo parte de lo que sería en el reino. Bien, y asimismo también nosotros somos ese templo del Señor, ¿ok? Es por eso que en Sabiduría de Salomón te dice: el Espíritu Santo no entrará en un cuerpo mal dispuesto, es decir, en un cuerpo contaminado, en un cuerpo sucio, ¿correcto? Y nosotros somos el templo de Yahweh Shin Yahushai. Más adelante, en la siguiente escritura, 1 Corintios 3:17, te dice que el Señor va a destruir a aquel que destruya su propio templo. Y la gente lo destruye de muchas maneras: fumando, tomando, dándole comida de mierda, maltratándolo, cortándolo, pinchándolo, etc.
Hay un sinfín de maneras ahora como tú puedes destruir tu cuerpo, y en muchas nosotros estamos también involucrados indirectamente, porque estamos esclavos, supeditados, pero sin embargo poseemos el Espíritu Santo de Yahweh Yahushai, porque el Espíritu Santo es la presencia de el Padre y el Hijo en nosotros. Es por eso que cuando dice acá Apocalipsis 21 y 22, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. ¿Por qué? Porque vamos a ser perfectos, el Señor va a estar en nosotros, ¿de acuerdo? Completamente, y al estar completamente vamos a ser perfectos, bien. Nosotros somos el templo del Señor, y acá lo va a demostrar también. Primera de Pedro 2, 4 a 5. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, refiriéndose a Yahushai, pero escogida y preciosa delante de Abba Yahweh. Esa es la piedra rechazada, Yahushai, la piedra de tropiezo para mucha gente, ¿ok? Pero la piedra de fundación para los elegidos. 5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yahweh Hashem Yahushai aceptables a Abba Yahweh por medio de Yahushai Mashiach. Entonces, ¿quiénes son esas piedras vivas? Los elegidos, ¿okay? Los elegidos, que son el templo del Señor, porque este tercer templo es un templo espiritual, muy diferente al engaño que la gente ha de creer que Donald Trump y que los israelíes, los falsos judíos iban a hacer el templo. No, patrañas. El tercer templo es un templo espiritual, ¿ok? Lo que hace el mundo es tratar de forzar profecías, pero eso indudablemente va a salir a la luz y va a ser desmontado por el mismo poder del Señor. Por el Señor todo lo saca a la luz. No hay nada que se le pueda ocultar. Y dice, ser edificados como casa espiritual para el sacerdocio santo. ¿Cuál es ese sacerdocio santo? Los elegidos, que nosotros estamos levantando en este último tiempo. Estamos levantando la elección de Israel, ¿ok? Hoy llamados morenos, indios y latinos, que son esas piedras de ese templo espiritual, ¿ok? Y están esparcidos en todo el mundo. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Abba Yahweh por medio de Yahushai. Y eso es lo que hacemos. Damos sacrificio. No estamos yendo a un templo a sacrificar nuestras tórtolas, no estamos yendo a sacrificar nuestros carneros ni nada, porque no tenemos, somos esclavos. Y lo que estamos haciendo es sacrificios espirituales, como que Romanos 12 y 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Abba Yahweh que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Abba Yahweh, que es nuestro culto racional. Y no significa de que nosotros nos estemos quemando cada cierto tiempo, nos estemos echando el fuego. Significa de que estamos renunciando a nuestras vidas, renunciando a todo aquello que nosotros hacíamos y queríamos, y así poder servir al Señor, Ese es nuestro sacrificio vivo, es un sacrificio espiritual, ¿ok? Y a su vez, el poder ejecutarlo nos demuestra en gran parte para poder hacer crecer nuestra fe de que el Señor Yahushua nos está permitiendo esto por una razón: poder sacrificarnos, poder ver esta verdad y poder ver la magnitud de estos sacrificios espirituales, no solo en nosotros, sino también en diferentes hermanos. Es una gran prueba, ¿ok? Es una gran prueba de que Yahushua está hablando de un templo espiritual, de que el Señor está lidiando de manera espiritual en este momento, hasta el tiempo en que seamos transformados, ¿ok? Cuando se suene esa séptima trompeta y se cumplan, ¿ok?, profecías, ¿verdad? Volviendo, Apocalipsis 21 y 22. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo, ¿ok? No quiere decir que el reino sea solamente espiritual, va a ser físico también, ¿ok? El reino va a ser físico y aquí en la tierra, pero tampoco quiere decir de que no va a haber templo, ¿ok?
sí va a haber templo y el templo van a ser los elegidos, ¿de acuerdo? No va a ser el templo en el cual se sacrificaba ni nada de eso, sino los elegidos van a ser el templo, los 144,000, ¿ok? ¿Por qué? Porque el Señor nos va a hacer perfectos mediante la colocación de su palabra en nuestra mente, ¿ok? Y porque vamos a estar al 100% en servicio a Él. Y el Señor va a estar en nosotros, ¿verdad? Va a habitar entre nosotros es porque va a estar en nosotros. Y como también demostramos que va a ser físico, ahí en la misma escritura. Apocalipsis 21 y 21, solamente una antes. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Entonces 12 puertas son 12 perlas, oro puro, transparente como vidrio, que te da a entender que el reino va a ser magnífico, man. Va a haber un reino físico, un reino real en la tierra, ¿ok? Y todo esto se puede, como dijo el apóstol Abraham Lab, esto se puede asemejar a castillos, palacios, ¿verdad? Porque el Señor va a hacer todo esto, man. Va a hacer todo esto posible, ¿ok? Aquí en la tierra que permanece para siempre, como dice Eclesiastés 1 y 4. Y a su vez, ¿ok? Vamos a tener estas naciones supeditadas en la reconstrucción de todo esto, de toda esta tierra, de nuestro reino eterno, liderado por Yahweh Bashin Yahushai, ¿ok? Y los elegidos siendo el templo del Señor, como esas piedras vivas que en este momento están siendo santificadas mediante sacrificios espirituales. Con ello, hermanos, esperando hayan sido edificados, voy a cerrar dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, para Hashem, Yahushua, para Hashem, Barhakadash, doble honor a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra de Molino. Shalom.